Capítulo 130. Natsuki es increíble. Naruto depositó suavemente al Chunin herido sobre su espalda, sin apartar la mirada del distante Shukaku. Rinja, vigilando a los dos ninjas médicos, declaró con orgullo. Claro. Es nuestro jefe, Mio y de Megumi. Claro que es increíble. Ino, Sakura y Hinata no pudieron evitar poner los ojos en blanco. Que Natsuki sea increíble no tiene nada que ver con que sea tu jefe, ¿verdad? Solo Megumi se concentraba en su trabajo. Sabía que su jefe era fuerte, así que confiaba en él para encargarse de los peligrosos enemigos. Su trabajo como ninja médica era curar a los heridos, así que no tenía tiempo para preocuparse por nada más. Al ver a Megumi tan dedicada, Sakura salió de su estado y se concentró en ayudarla a tratar a los heridos. Mientras tanto, tras cortar los brazos de Shukaku, Natsuki observaba las extremidades caídas con un toque de codicia. Al fin y al cabo, eran brazos formados por chakra. Si pudiera sellarlos, serían como baterías gigantescas, sin preocuparse por la pérdida de chakra. Pero no conocía ninguna técnica de sellado. Maldita sea. ¡Qué oportunidad perdida! En cuanto Tsunade regrese, tengo que aprender algunas técnicas de sellado. Natsuki se quejó internamente. Al ver el estado furioso de Shukaku, encontró los constantes chillidos un poco molestos. Pero claro, Shukaku no se lo tomaba a la ligera. Aunque regenerar sus brazos era lento, aún tenía otros ataques. Shukaku abrió la boca de par en par. Una gigantesca esfera giratoria de chakra denso y condensado se formó lentamente frente a ella. Una bomba de bestia con cola. El Tanuki estaba a punto de desatar su movimiento definitivo. Natsuki no perdió ni un segundo. Lanzó múltiples kunais especiales, clavándolos en el suelo. Al aterrizar, se unieron, formando una enorme barrera improvisada que rodeó a Shukaku por el centro. Entonces levantó la mano y en su palma se formó una esfera de agua azul que giraba en espiral e irradiaba un calor intenso. Muchos de los luchadores cercanos miraron y quedaron atónitos, con un solo pensamiento cruzando por sus mentes. ¿Es ese el Rasengan del cuarto Hokage? Suiton. Uzushi o Futon. Estilo acuático. Bomba de ebullición con hidromasaje. Natsuki lanzó la esfera de agua en espiral hacia adelante. Antes de que Shukaku pudiera terminar de formar la bomba bestia con cola, la bomba remolino hirviente impactó directamente contra la esfera a medio formar. La expresión de Shukaku se retorció de horror. ¡Oh, no! Auge. Se produjo una explosión que hizo temblar la tierra y envolvió a Shukaku por completo. La onda expansiva rugió hacia afuera, enviando un calor abrasador en todas direcciones. Afortunadamente, la formación de barrera de Natsuki contuvo la mayor parte de la explosión, conteniendo la mayor parte de la energía. Sin embargo, la formación no fue lo suficientemente fuerte como para resistir por mucho tiempo. Finalmente se desintegró bajo la fuerza. Los espectadores quedaron atónitos y muchos sufrieron quemaduras por el intenso calor. ¿Pero qué podía hacer Natsuki? En una situación tan desesperada, esto era lo mejor que podía hacer. En todo caso, culpar a Shukaku. O tal vez culpar al monopolio del conocimiento de Konoha. Si simplemente le hubieran dejado aprender técnicas de barrera de alto nivel, esto no habría sido un problema. Ciertamente no fue culpa de Natsuki que hiciera lo mejor que pudo. Mientras tanto, Genma, Sasuke, Neji, Tenten, Shino y el ninja de Suna se vieron obligados a esquivar, aturdidos por la magnitud de la explosión. No podían creer lo que estaban viendo. Un genin de Konoha desatando un ataque tan devastador y parecía que la propia bomba bestia con cola había sido destruida en la explosión. ¿Podría ser que la bestia con cola realmente hubiera sido asesinada? Todas las batallas en el campo se detuvieron temporalmente mientras todos se giraban para mirar, sin poder creer lo que veían. Incluso Orochimaru, Hashirama, Tobirama e Hiruzen, enfrascados en un feroz combate, se detuvieron un instante. Orochimaru se humedeció los labios, con los ojos llenos de intriga. ¿Es ese Natsuki-kun? No esperaba que tuviera semejante as bajo la manga. Aunque Hashirama estaba bajo control, aún conservaba la consciencia. No pudo evitar maravillarse. ¿Ese es el prodigio de Konoha de la nueva generación? Ya es capaz de luchar contra el de una cola. Impresionante. Tobirama miró a Hiruzen. Mono, ¿quién es ese niño? Hiruzen suspiró profundamente. Ese es Natsuki, un niño muy prometedor. El futuro de Konoha.
Ya derrotó a Orochimaru una vez, pero no esperaba que fuera capaz de luchar contra una bestia con cola ahora. Parece que lo subestimé. De haberlo sabido, no lo habría hecho participar en los exámenes Chunin. Debería haberlo ascendido directamente a Jonin. Hiruzen no pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento. Tobirama, por su parte, se quedó atónito. ¿Un genin? ¿Con tanta fuerza, y sigue siendo un genin? Mono, ¿cómo demonios te convertiste en Hokage? En cuanto derrotó a Orochimaru, deberías haberlo convertido en Jonin, o al menos en un Jonin especial. ¿Qué sentido tiene que se presente a los exámenes Chunin? Estás desperdiciando talento. Hiruzen no sintió nada más que incomodidad y realmente se arrepintió de ello. Si hubiera ascendido a Natsuki antes, habrían tenido a otro Jonin poderoso listo para manejar esta crisis. Claro, Natsuki ahora luchaba contra el enemigo, pero con un estatus diferente, podría haber desempeñado un papel aún más importante. Por ejemplo, como Jonin, podría haber estado al lado de Hiruzen como guardia personal y, con la aguda intuición de Natsuki, quizás habrían descubierto antes el disfraz de Orochimaru. Ya es demasiado tarde para decir nada. Sarutobi Sensei, es hora de que mueras. El deteriorado molino de Konoha necesita ser demolido y reconstruido. Reliquias del pasado, deben desaparecer. Orochimaru se burló y reanudó el control de Hashirama y Tobirama para luchar. Hiruzen solo pudo apretar los dientes y continuar la batalla. En el centro de la arena, el polvo se asentó lentamente. Shukaku no estaba a la vista, solo quedaba un enorme cráter. En el fondo del cráter yacía un niño pequeño, pelirrojo y inconsciente. Gaara. Shukaku se retiró de nuevo al interior de Lost. Todos se quedaron en shock, incapaces de recuperarse por un largo tiempo. Incluso Natsuki se tomó un momento para procesar lo que había sucedido. Usó a Raizun-Shin para acercarse a Gaara, le tocó la nariz y confirmó que todavía estaba vivo, pero gravemente herido. En cuanto a Shukaku, parecía que la bomba remolino lo había abrumado por completo, asustándolo lo suficiente como para retroceder hacia Gaara. Bueno, un dolor de cabeza menos con el que lidiar. Tenten. ¿Estás bien? Tenten y Shino ya habían sometido a los hermanos Temari y Kankuro. Se acercaron corriendo, preocupados. Estoy bien. Solo quemé mucho chakra y no me hice daño. Natsuki sonrió tranquilizadoramente, mirando a Tenten y Shino. Ambos estaban ilesos. Parecía que Temari y Kankuro no habían sido un gran desafío. Como era de esperar de su novia y su amigo íntimo, totalmente confiable. Natsuki desvió su mirada hacia otro lado. Sasuke y Neji habían derrotado a un Chunin cada uno y ahora estaban luchando contra otro oponente, lo que le quitaba significativamente la presión a Genma. Con solo Baki restante, a Genma le resultó mucho más fácil defenderse. De hecho, Baki y los shinobi restantes de Suna parecían dudar en seguir luchando. La abrumadora exhibición de Natsuki había sacudido su resolución. Archimon Tonko. Tomon, Kai. Liberación de las 8 puertas. Quinta puerta del límite, abierta. Natsuki no perdió tiempo. Activó la quinta puerta y se dirigió hacia Baki de un puñetazo, quien cayó al suelo. Capítulo 131. Los dos Chunin restantes de Sunagakure perdieron toda voluntad de luchar después de ver a su único Jonin derrotado, y fueron rápidamente sometidos por Sasuke y Neji. En ese momento, Tenten y Shino llegaron, escoltando a los hermanos Temari capturados. Genma dejó escapar un largo suspiro de alivio. Me ayudaron muchísimo. Sin ustedes, no habría podido con esto solo. Sobre todo tú, Natsuki, que incluso lograste derrotar a un Biju. Es realmente asombroso. Los ojos de Sasuke y Neji ardían de admiración mientras miraban a Natsuki. Quizás solo ahora comprendieron que esta era la verdadera fuerza de Natsuki. Poder derrotar a un monstruo como un Biju. ¿No era eso ya comparable al poder del Hokage? ¿Cuándo llegarían a ese nivel? Tenten y Shino no se sorprendieron en lo más mínimo, e incluso parecían algo satisfechos. Después de todo, eran los más cercanos a Natsuki. Genma Senpai, ¿me adulas? Natsuki respondió humildemente y luego preguntó. Senpai, ¿qué hacemos ahora? Por favor, dame tus órdenes. Genma asintió, recorriendo con la mirada el área. Sin dudarlo, dio instrucciones. Los Anbu están con el Hokage-sama, y Kakashi, Gai y los demás están cubriendo esta zona, así que no tenemos que preocuparnos. Recibí un mensaje de Raido.
Hay un gran grupo de shinobi del sonido y la arena atacando las líneas defensivas de la aldea, y una serpiente gigante de 3 cabezas está sembrando el caos. Natsuki, eres el más rápido, así que ve primero para apoyarte. Llevaré a los otros 4 para que te sigan. Comprendido. Natsuki y los demás aceptaron la orden inmediatamente. Tenten, reparte unas pastillas para soldados para que todos se recuperen un poco. Añadió Natsuki. Bien, lo entiendo. Tenten sacó rápidamente un frasco de píldoras de soldado y les dio una a cada uno. También se tragó una. Después de todo, la pelea anterior había consumido mucho chakra y debían reponerlo, o se convertirían en una carga en la siguiente batalla. Natsuki le recordó a Tenten que se mantuviera a salvo, luego usó la técnica del parpaleo del cuerpo relámpago para reaparecer instantáneamente frente a Megumi y los demás. Jefe Natsuki-kun. El grupo exclamó con entusiasmo. Era evidente que habían presenciado la magnífica demostración de Natsuki al derrotar al monstruo, y sus ojos estaban llenos de admiración. Me alegro de que todos estén bien. Natsuki agitó la mano y luego dijo. Megumi, durante mi batalla contra ese monstruo, la zona del público se vio afectada. Por favor, ve a revisar y proporciona asistencia médica lo antes posible. Espero que no haya habido heridos. Me han dicho que los enemigos están atacando las defensas de la aldea, y Genma-senpai me pidió que los apoyara. Saldré primero. Con eso, desapareció una vez más usando la técnica de parpaleo del cuerpo relámpago. Oh. Déjamelo a mí, jefe. Respondió Megumi rápidamente, aunque no estaba segura de si Natsuki la había oído. Natsuki-kun es realmente increíble. No solo derrotó a ese monstruo, sino que además un Jonin especial le encomendó una misión. Dijo Hinata en voz baja, con los ojos llenos de admiración. Claro. Es nuestro jefe. Dijo Rin ya con orgullo, ganándose las miradas de disgusto de todos los demás. Pero no perdieron el tiempo, ya que no había heridos, así que se apresuraron a revisar la zona del público, con la esperanza de que ningún espectador resultara herido. Justo entonces, el equipo de Shikamaru también regresó. Tras enterarse de lo sucedido, ayudaron a transportar a los heridos. Mientras tanto, Naruto aprovechó para acercarse a Gaara, quien parecía haber recuperado algo de conciencia. Naruto comenzó su charla característica. Oye, Gaara, sabes que te entiendo mejor que nadie, porque soy como tú. En ese momento, Natsuki ya había abandonado la arena. A lo lejos, vio una serpiente gigante de 3 cabezas que se desbocaba. Muchos shinobi de Konoha la atacaban desesperadamente, pero sus esfuerzos eran casi inútiles y, en cambio, acababan heridos. En otros lugares, los shinobi del sonido y de la arena estaban causando estragos, y las fuerzas de Konoha estaban al límite, apenas capaces de mantener el ritmo. La muerte del tercer Hokage es prácticamente un hecho, y ya he usado mis ases. Ya no hay necesidad de ocultar mi fuerza. En ese caso, es hora de brillar. Natsuki murmuró para sí mismo. Usando la técnica de desplazamiento corporal, se dirigió hacia la serpiente gigante de 3 cabezas. Con un movimiento de su mano, desató un enorme Mizuenzan. Corte circular de agua. En el siguiente instante, el sonido de la tela siendo rasgada resonó en el aire mientras las cabezas de las serpientes gigantes eran cortadas sin esfuerzo, las 3 a la vez. Los shinobi de Konoha que habían estado luchando en la batalla quedaron momentáneamente aturdidos, sin estar seguros de lo que acababa de suceder. Natsuki apareció junto a Raido, sonriendo. Hola. Raido-senpai, ¿todos están bien? ¡Qué buena noticia! Llegaron los refuerzos. ¡Qué mala noticia! Solo hay uno como yo. Raido estaba muy contento. Así que fuiste tú, Natsuki. Ese disco de hace un momento era tu técnica, ¿verdad? Como era de esperar de la espada demoníaca de Konoha. Natsuki se quedó un poco sin palabras ante el apodo, pero rápidamente dijo. Genma-senpai llegará pronto con un escuadrón de apoyo, así que no te preocupes. Iré a ayudar a otro lugar. Raido-senpai, cuídate. Con esto, desapareció de nuevo. Oh. Ten cuidado tú también. Raido miró la figura de Natsuki que se alejaba, luego a la serpiente gigante sin cabeza, y no pudo evitar sonreír. Parecía que Konoha estaba a punto de producir otro supergenio como el cuarto Hokage. Él y Genma habían sido sus guardianes y le habían transmitido el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, a Natsuki.
Quizás Natsuki realmente lo domine algún día. Y cuando ese momento llegara, el nombre del destello amarillo de Konoha resonaría una vez más en todo el mundo ninja. Swish. 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 Natsuki se movió rápidamente y llegó a otro campo de batalla en menos de un minuto. Al ver a los shinobis de Konoha luchando contra varios shinobis del sonido, intervino de inmediato. Desenvainó su Majin Senjin, espada demoníaca. 1000 espadas, y decapitó a los enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Los shinobi de Konoha quedaron atónitos por un momento y luego vitorearon. ¿Son refuerzos? ¿Eres la espada demoníaca de Konoha? El rostro de Natsuki se oscureció levemente. Soy Natsuki. Hola a todos, me voy a apoyar en otras áreas. Con esto, desapareció de nuevo. Los shinobi de Konoha se quedaron mirando su figura mientras se alejaba, incapaces de contener su admiración. Pensar que es alguien que puede competir con Orochimaru. Es realmente fuerte. Y solo tiene 12 años, ¿verdad? Después, Natsuki se movió velozmente por el campo de batalla, ayudando a repeler a muchos shinobi enemigos. Decapitó a innumerables enemigos, y su nombre como la espada demoníaca de Konoha se hizo aún más conocido. Incluso Morino Hibiki, el severo capitán del escuadrón de tortura e interrogatorio, mencionó a Natsuki y sonrió, levantando el pulgar en señal de elogio. No mucho después, Genma llegó con Tenten, Shino, Neji y Sasuke. La llegada de refuerzos elevó considerablemente la moral de los shinobi de Konoha. Aunque solo era un escuadrón pequeño, fue suficiente para animar a las tropas. Tenten, Shino, Neji y Sasuke lucharon valientemente, derrotando a muchos shinobi enemigos y recibiendo elogios de quienes los rodeaban. Justo cuando Natsuki estaba a punto de iniciar otra pelea, un sapo gigante descendió del cielo, aplastando a varios shinobi de arena en el suelo. De pie sobre el sapo había un anciano de pelo blanco que adoptaba lo que él creía que era una pose genial, usando un protector de frente con el kanji para aceite. ¿Quién más podría ser Shino Jiraiya? El valiente Jiraiya ha llegado. ¿Están todos bien en Konoha? Su entrada fue bastante llamativa, pero parecía que llegó un poco tarde. La mayoría de los shinobi enemigos ya habían sido eliminados. Además, no había necesidad de invocar un sapo tan grande solo para lidiar con unos pocos shinobi de la arena. Los había aplastado hasta convertirlos en una pasta. Capítulo 132. Sin embargo, eso fue solo el pensamiento de Natsuki, otros tenían ideas diferentes. La gente a su alrededor estaba emocionada, y muchos sonreían visiblemente aliviados. Claramente, el nombre de Jiraiya, uno de los Sannin, transmitía poder y seguridad. Es Jiraiya-sama. Jiraiya-sama está aquí. Genial. Estamos salvados. La aparición de un héroe poderoso les dio a todos la sensación de haber encontrado su pilar de fortaleza. Les devolvió la moral y les dio esperanza. Así era como funcionaba. Jiraiya examinó rápidamente la situación a su alrededor y se dio cuenta de que la batalla prácticamente había terminado. Parecía que había llegado un poco tarde, lo que le hizo sentirse incómodo por un momento. Pero su piel era lo suficientemente gruesa como para dar un gran salto y aterrizó frente a Natsuki, haciéndole un gesto de aprobación con el pulgar. No está mal, chico. Te vi derrotar a unos cuantos ninjas enemigos muy duros. No esperaba que un genin de Konoha tuviera tanta fuerza. Natsuki envainó silenciosamente el Maken Senjin, espada demoníaca. 1000 espadas, como si de repente algo se le hubiera ocurrido. Oh. Así que eres el viejo pervertido y libertino del que habla Tenten, el que espiaba en los baños públicos. Así que el mirón legendario es Jiraiya, uno de los Sannin. ¿Cómo puede un discípulo del Hokage hacer algo así? Eso está mal. Tos. 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 Jiraiya se atragantó, tratando de defenderse. Niñato, no digas tonterías. Estoy investigando. ¿Investigación? Puedes ir a un burdel por eso, no acoses los baños públicos. ¿Sabes a cuántas mujeres inocentes estás molestando ahí? El tono de Natsuki era agudo, sin mostrar ningún respeto por el Sannin en absoluto. Jiraiya se quedó sin palabras. Natsuki insistió. No te molestes en dar explicaciones. Una explicación es solo una excusa, y una excusa significa que eres culpable. Si te vuelvo a pillar espiando en una casa de baños, me da igual si eres un Sannin o incluso el Hokage, te daré una paliza.
Mientras hablaba, levantó el puño, como diciendo: ¿alguna vez has visto un puño tan grande como un saco de arena? Los shinobi de Konoha que estaban cerca no pudieron evitar encogerse de hombros. Muchos habían oído hablar de las travesuras de Jiraiya y tampoco estaban muy contentos. Pero debido a su estatus, nadie se atrevió a decir nada. Ahora, escuchar a Natsuki hablar con tanta valentía, cuestionando y amenazando directamente a Jiraiya, quien ni siquiera pudo responder, dejó a todos sintiéndose extrañamente satisfechos. ¿Y qué si eres un Sannin? ¿Y qué si eres alumno del Hokage? ¿Crees que está bien echar un vistazo a los baños públicos? Todos tenían familiares femeninas que solo imaginaban a sus seres queridos siendo espiados por un viejo pervertido. ¿Y no podían hacer nada al respecto? ¿Quién podría estar de acuerdo con eso? Alguien así debería ser denunciado. En ese momento, Genma llegó con el escuadrón y rápidamente trató de suavizar las cosas. Jiraiya-sama, por favor, perdónelo. Natsuki tiene un fuerte sentido de la justicia y un profundo odio por el mal. Por favor, no se lo tome a pecho. La boca de Jiraiya se torció. ¿Este niño tiene un fuerte sentido de la justicia? ¿Significa eso que soy malvado? ¿Este niño odia el mal? ¿Entonces eso me convierte en el malo? Genma realmente no sabía hablar. Y justo en ese momento, Tenten intervino. Ah. El mirón de los baños. Niña, no digas tonterías. Eso fue investigación. Replicó Jiraiya por reflejo, y entonces se dio cuenta. Ah, así que eres tú, pequeña. ¿Y tú eres Natsuki, eh? He oído que te apodan la espada demoníaca de Konoha. Dicen que incluso luchaste contra Orochimaru. Una joven heroína. Genma añadió. Jiraiya-sama, Natsuki también derrotó al de una cola hace un momento en la arena. Nani. Derrotaste al de una cola. La multitud quedó atónita. Al ver la expresión de confianza de Genma, no tuvieron más remedio que creerlo. Después de todo, esto no era algo que alguien pudiera inventar. Si no era cierto, pronto se descubriría. Incluso Jiraiya tuvo que tomárselo en serio. ¿De verdad derrotaste a un Biju? Parece que te subestimé. Natsuki no dijo nada, no por arrogancia, sino simplemente porque no sabía qué decir. Al fin y al cabo, no era de los que presumían. Por suerte, todos asumieron que solo era modesto. En un mundo como este, la gente era bastante buena para llenar los espacios en blanco por sí sola. Afortunadamente, todos todavía recordaban el problema principal. Raido habló. Jiraiya-sama, ya que está aquí, por favor, tome las riendas de la situación. El Hokage-sama está atrapado dentro de una barrera y está luchando contra Orochimaru. Necesitamos que nos dé órdenes. Jiraiya miró hacia la arena, su expresión se volvió seria. Los Anbu están con el Hokage. Por ahora, concéntrense en rescatar a los aldeanos. Si queda algún shinobi enemigo, captúrenlo de inmediato. Además, sigan protegiendo las líneas defensivas de la aldea, no permitan que otras fuerzas invadan la aldea. Sí. Los shinobi inmediatamente entraron en acción. A Natsuki se le asignó un equipo con Tenten y Shino, manteniendo la línea en posición defensiva. Sasuke y Neji siguieron a Genma a otro lugar. Después de eso, todo lo que podían hacer era esperar a que la situación terminara. Pero la expresión de Jiraiya permaneció inquieta. Rezó en silencio. Viejo, será mejor que te agarres. En la arena, los tratamientos de Megumi y Sakura fueron muy oportunos. La mayoría de los espectadores solo habían sufrido moretones y quemaduras leves, así que, tras una breve recuperación, se encontraban prácticamente bien. La tensión en el ambiente se disipó. Mientras tanto, Kabuto, viendo que el momento era el adecuado, lideró silenciosamente a los pocos Otonin que quedaban y se retiró. En la azotea, los cuerpos del primer y segundo Hokage habían desaparecido. Evidentemente, solo quedaban los cadáveres de Sakon y Tayuya. Ambos ninjas Oto habían sido utilizados por Orochimaru como sacrificios para el Edo Tensei. En cuanto a Sarutobi Hiruzen, yacía en el suelo, con el pecho manchado de sangre, sin vida. La formación de las 4 llamas violetas también desapareció. Orochimaru, con los brazos colgando flácidos y una mirada de derrota, se retiraba rápidamente bajo la protección de los 4 del sonido. En este punto, la destrucción de Konoha finalmente llegó a su fin. 2 días después, el cielo estaba nublado.
Todos los shinobi aldeanos salieron de sus casas en silencio, vestidos de negro. Cada persona fue a la floristería a recoger una flor funeraria y luego se dirigió silenciosamente hacia el cementerio. Natsuki y Tenten estaban entre la multitud. Llovía sin parar, pero nadie llevaba paraguas. Todos estaban sumidos en el dolor. Bueno, no Natsuki. Siguió a la multitud hasta la tumba de Hiruzen, donde permaneció en silencio, colocó una flor y, dependiendo de si tenía palabras que decir, habló en voz baja o simplemente hizo una reverencia antes de irse para no retrasar a las personas detrás de él. Hiruzen finalmente había llegado al final de su vida como shinobi. Sus derechos y sus errores serían juzgados por otros. Quizás había hecho muchas cosas dignas de crítica, pero Konoha había florecido bajo su mando. Por supuesto, Konoha también había decaído bajo su mando. Había demasiadas cosas desconocidas. Pero a Atsuki no le importó. Nunca había tenido expectativas sobre la llamada élite de Konoha, ni tenía ninguna reverencia o confianza en Hiruzen. Ahora que Hiruzen estaba muerto, una nueva era estaba por comenzar. Y Natsuki ya no necesitaba contenerse. Su fuerza ya era suficiente. En el caos de la reciente destrucción, se había erigido como un héroe. Nadie en Konoha se atrevía a tocarlo a él ni a su familia, y eso era suficiente. Lo que necesitaba hacer ahora era esperar. Espera a que Tsunade regrese como el quinto Hokage. Entonces, podría pedirle algo a Tsunade, y continuar su camino para volverse más fuerte. Capítulo 133. Danzo habló sin rodeos. Omura, Koharu, necesito su apoyo para convertirme en el quinto Hokage. Pero mi tocado Omura y Utatane Koharu se negaron rotundamente. Imposible. Danzo, no te apoyaremos. El único ojo de Danzo se abrió de par en par con ira. ¿Por qué no? Si me convierto en Hokage, su poder no se reducirá en lo más mínimo y sus clanes obtendrán aún más beneficios. Bajo mi liderazgo, Konoha solo se hará más fuerte y próspera. ¿Por qué no me apoyan? Danzo, Konoha no está gobernada solo por nosotros. Respondió Omura con frialdad. Ni los clanes ni los Jonin te aceptarán como Hokage. Ni siquiera hablemos de tu reputación, que ya está hecha pedazos después de todo lo que has hecho a lo largo de los años. Solo en este último desastre, cuando la aldea fue atacada, te quedaste en casa sin hacer nada. ¿Crees que todos los demás están ciegos? ¿Cómo esperas que el Jonin más importante del clan Aburame, o de cualquier otra familia, te apoye? Koharu añadió. Danzo, ríndete. No tienes el prestigio de Hiruzen. Tu reputación es mala y nunca serás Hokage. Conocían demasiado bien a este viejo amigo. Danzo siempre afirmaba actuar en nombre de la aldea, pero en realidad, era egoísta y rara vez priorizaba los intereses de la aldea sobre los suyos. Cuando Hiruzen vivía, podía mantener a Danzo bajo control, pero sin él, nadie podía detenerlo. Si Danzo se convertía en Hokage, ¿no se sumía Konoha en el caos? Claro, les gustaba el poder y los beneficios, pero la aldea debía ser estable y pacífica para que pudieran disfrutarlos. Si Danzo destrozaba Konoha, el poder no importaba. Danzo estaba furioso. ¿Quién más está calificado para ser Hokage aparte de mí? Soy el único candidato apto. Pero Omura y Koharu respondieron con firmeza. Claro que hay alguien más. Jiraiya es el candidato perfecto. Tiene la fuerza y el prestigio necesarios. Si se convierte en Hokage, tendrá todo el apoyo de la aldea. Te arrepentirás de esto. Rugió Danzo frustrado. Danzo, no eres el Hokage. Y nunca lo serás. Sus palabras lo golpearon más que la declaración de Hiruzen. Soy el Hokage. Fue un golpe devastador. Al momento siguiente, la puerta se cerró de golpe y Danzo salió furioso. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. No puedo creer que esos dos viejos idiotas no me apoyen. Ya hice un trato con Orochimaru cuando mató a Hiruzen. Se suponía que me convertiría en Hokage y gobernaría Konoha. ¿Por qué todo va tan mal? Danzo estaba hirviendo de ira. Pero nunca consideró que Hiruzen no era el que bloqueaba su camino hacia el asiento de Hokage. Fueron sus propios actos pasados, los innumerables actos malvados, los muchos crímenes que ayudó a Hiruzen a encubrir y el rastro de odio que dejó entre los clanes y los Jonin. Nadie lo apoyó porque lo odiaban. Incluso sin Hiruzen, nadie quería ver a un canalla como Danzo tomar el poder. Si lo hacían, solo traerían el desastre sobre ellos.
Otro día después, todavía en la oficina del Hokage. Una pequeña reunión. Jiraiya, Omura y Koharu. Omura fue directo al grano. Jiraiya, la aldea no puede pasar un solo día sin un Hokage. Deberías convertirte en el quinto Hokage. Todos esperamos que aceptes el puesto. Jiraiya negó con la cabeza. No, no soy apto para el puesto. Koharu frunció el ceño. Si no eres tú, ¿quién? No te niegues. Pero Jiraiya se mantuvo firme. Hay alguien más adecuada que yo. También es discípula de Hiruzen Sensei y nieta del primer y segundo Hokage, Tsunade. Tsunade. Omura y Koharu suspiraron. Claro que es adecuada, pero nadie sabe dónde está. Jiraiya dijo inmediatamente. Entonces iré a buscarla. Debe convertirse en la quinta Hokage. Solo con su regreso a la aldea podremos tener paz. Además, la aldea tiene una escasez crítica de fuerza de alto nivel ahora mismo. El regreso de Tsunade será un impulso muy necesario. Ante esto, los dos ancianos no pudieron discutir. Después de todo, Jiraiya se había negado rotundamente a convertirse en Hokage, y su razonamiento era válido. Pero las siguientes palabras de Jiraiya hicieron que sus frentes se contrajeran. Me llevaré a Naruto conmigo. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cómo puedes dejar que los Hinchkriki abandonen la aldea? Jiraiya, esto es una locura. Los dos ancianos se opusieron rotundamente. Tranquilo, tranquilo. Dijo Jiraiya con una sonrisa. Escúchame. Recibí información de que hay un grupo llamado Akatsuki, una organización rebelde que tiene a las bestias con cola en la mira. Me preocupa que vayan a por Naruto. En este momento, con la aldea escasa de fuerzas de primer nivel, el lugar más seguro para Naruto es a mi lado. No subestimes a Akatsuki. Uchiha Itachi es uno de sus miembros, y cada uno de ellos es increíblemente poderoso. En ese momento, Omura y Koharu no pudieron decir nada más. Solo pudieron instar a Jiraiya de vigilar cuidadosamente a los Hinchkriki y a asegurarse de traer a Tsunade de vuelta. Natsuki no sabía nada de esto. Actualmente, Natsuki tampoco estaba inactivo. Tras el funeral del Hokage, los altos mandos, por el bien de la seguridad de la aldea, dejaron de asignar misiones externas. Se ordenó a todos los equipos ninja patrullar la aldea en turnos rotativos para erradicar a los espías. Por supuesto, tampoco se podía descuidar la formación. Afortunadamente, Yamashiro Aoba, al darse cuenta de que no tenía nada más que enseñarle a Natsuki, simplemente lo dejó entrenar solo. Naturalmente, Natsuki se encerró en casa, pasando casi todo el tiempo en la sala de entrenamiento de gravedad. Además del entrenamiento de gravedad diario, se centró en estudiar el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, decidido a dominarlo para su uso en combate lo antes posible. La batalla con Shukaku, aunque victoriosa, lo había dejado sintiéndose restringido. Principalmente porque había demasiados civiles alrededor, Natsuki tenía que preocuparse por sus vidas. Incluso al usar sus grandes movimientos, primero tenía que establecer barreras defensivas, temiendo que los daños colaterales mataran a un montón de espectadores. Afortunadamente, Megumi informó posteriormente que ninguno de los espectadores había fallecido, solo heridas leves por impactos y quemaduras, todas las cuales fueron atendidas. Los aldeanos y los espectadores, al enterarse de los detalles, no lo culparon. Al contrario, le expresaron una profunda gratitud. A Natsuki realmente no le importaban sus sentimientos, su principal preocupación era que si morían demasiados civiles, eso podría obstaculizar su ascenso. Aún así, la principal razón por la que se sentía limitado era la falta de técnicas a su disposición. Si hubiera sabido usar el Iraishin no Jutsu con soltura en aquel entonces, olvidándome del Vigidama, podría haber teletransportado a Shukaku directamente al bosque para una pelea. Habría podido usar mis poderosos movimientos sin preocupaciones. Por eso Natsuki estaba decidido a dominar la técnica del dios del trueno volador lo más rápido posible. Esa tarde, Natsuki acababa de terminar de almorzar y estaba a punto de tomar una siesta cuando alguien llamó a la puerta. Al abrirlo, vio a Sasuke. ¿Sasuke? ¿Necesitas algo? Pasa. Natsuki se hizo a un lado. Sí. Tengo algo importante que comentar. O mejor dicho, necesito pedirte orientación. Sasuke no lo dudó y entró directamente.
Natsuki no se apresuró, invitó a Sasuke a sentarse y le sirvió un poco de té, preguntándole casualmente: ¿No tienes misiones que hacer? Sasuke negó con la cabeza. Naruto se fue de la aldea con Jiraiya. Desconozco los detalles. Sakura está ayudando en el hospital, así que el equipo 7 está prácticamente disuelto. Acabo de terminar una misión de patrulla. Por eso vine a preguntarte. Bueno, para aprender de ti. Por favor, enséñame a hacerme más fuerte. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.